Voy a checar que estemos ya en vivo. Ya la están compartiendo por ahí. Bueno, ahí estamos. Hola, hola. Quiero checar. Creo que ya estamos en vivo. Vamos a. Lo que pasa siempre, ya estamos en vivo. Ok, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, amigos, querido público de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Y pues por ahí el enlace que hacemos con Zacatecas. Hemos iniciado esta serie de conferencias acerca del patrimonio UNESCO con el gusto de hablar de este tema que nos maravilla. De por sí hablar de historia y patrimonio ya de por sí nos estimula, nos entusiasma, pero cuando hablamos de patrimonio UNESCO y ese gran compromiso que se tiene con la humanidad de cuidar algo que es tan importante como los bienes que tenemos en México, pues sumamos un entusiasmo más. En esta ocasión hablaremos del Camino Real de Tierra Adentro, pero también hablaremos del Centro Regional de Patrimonio Mundial en Zacatecas, que cumple 10 años, igual que el Camino Real. México tiene un tambor batiente en el registro de patrimonios mundiales desde hace tiempo, prácticamente desde el arranque de la convención, pero además luego viene la Convención de Patrimonio Inmaterial y luego vienen un sinnúmero de acciones a las cuales nos convoca la UNESCO, y pues una de ellas es tener un centro categoría 2 en México, lo cual también es un privilegio porque es un centro que apoya a toda América Latina. De eso nos hablará hoy nuestro invitado, al cual me permito presentar, y además pues nos honra con con su saber, con su experiencia, además pues la gran amistad que nos acompaña hoy, el doctor José Francisco Román Gutiérrez. Él es de Zacatecas, los dos apellidos muy zacatecanos, digo, abundan las familias Román y Gutiérrez. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas de 1976 al 2008. Él es doctor en Historia de América por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, tesis aprobada por unanimidad cum laude 1991. Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tesis aprobada por unanimidad y mención honorífica en 1988. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tesis aprobada por unanimidad en 1985. Es investigador nivel 1 del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, promoción del periodo 2008-2011 con pertenencia ininterrumpida desde 1992. Es perfil PROMEP desde el 2004 con renovación de vigencia para el periodo 2007-2010. Entre sus publicaciones están revistas, actas, memorias de congreso, libros, entre ellas textos que ha escrito: El elemento religioso en las rebeliones indígenas en la guerra y la paz, coloquio del año 2000. Por aquí tenemos también otros trabajos elaborados para la Universidad de Zacatecas, la Presidencia Municipal de Guadalupe, Conquista y Evangelización en la Nueva Galicia, entre otros trabajos. Y bueno, él está al frente del Centro Regional de Patrimonio en Zacatecas, Centro Categoría 2. Ha participado en diversos trabajos para la inscripción del Patrimonio Mundial ante la UNESCO. Somos colaboradores en el Conservatorio de la Gastronomía Mexicana. Él es delegado por Zacatecas y un servidor soy delegado por Hidalgo. Ahí convergemos en este trabajo de hablar de la cocina tradicional en dos identidades muy parecidas que tenemos los zacatecanos y los hidalguenses, por la minería, por el uso del maíz, por los pueblos chichimecas. En fin, hay mucho que hablar, la vida de la comida del desierto. Pero bueno, esos son los temas de cocina. Pepe, muchísimas gracias por esta charla en nombre de la Secretaría de Cultura y del Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de Hidalgo. Pues te damos la palabra. Gracias, muy amable, Raúl. Pues en principio agradecer al Estado de Hidalgo, al secretario de Cultura, Raúl Guerrero, el honor que me confieren en invitarme a esta charla, porque realmente justo en el contexto en el que nos encontramos, creo que estamos valorando mucho este nuevo papel de todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y que en este caso nos permiten enlazar justo lo que era una de las grandes aspiraciones de ese Camino Real de Tierra Adentro, desde su antigüedad, sus orígenes, enlazar comunidades sociales, comunidades culturales, y cómo a la postre fueron dando todo un escenario, ¿no? Entonces, creo que hay
una gran valía en que no perdamos de nuestra memoria elementos que el día de hoy son clave para afirmar, preservar nuestra identidad y sobre todo el ir dotando de sentido a esa vida diaria que tenemos que estar viviendo, a veces desde el confinamiento, a veces desde la necesidad de salir a trabajar para la subsistencia y pensar que justo el día de hoy retos como el que nos toca vivir en este momento, pues son los que ha vivido en otras etapas de la humanidad, justo cada una de estas comunidades, estas naciones. Entonces, si me permiten, haría una presentación muy rápida de lo que hace nuestro instituto. El nombre completo es ya realmente todo un poema barroco, el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO. Ese es el nombre completo. Bueno, pues la verdad es de que vale la pena conocer este contexto y si pudiéramos poner la presentación, me quedo Raúl, para mostrar unas pocas láminas en torno a lo que es este instituto. ¿Sí aparece o trato de compartirlo desde aquí? Tengo aquí algunos problemas de conexión, espero me escuches por ahí. Sí, te escucho. Tengo algunos problemitas de conexión, ¿sí? A ver si puedes compartirlo por ahí, porque tengo aquí algunos problemas. A ver si ahí lo permite. Sí. A ver, te lo abro por ahí. A ver. Déjame ver acá. Ay. A ver. Donde aparece ahí compartir pantalla. Sí. Ay, ay, ay. Creo que. Perdón por las fallas técnicas. Va. ¿Lo ven? ¿Se compartió? En este momento me dice que ya está compartiéndose. ¿Ya? Ahí va. A ver, ahorita está actualizándome a mí. Sí. Parece que sí. A ver, adelante, sí, ya. Sí,
Hola. 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 Bueno, recibo mensajes de que puedo dar la plática, entonces, si les parece, para no retrasar más el tiempo, comparto pantalla y avanzamos en la presentación. Esperamos que se reincorpore Raúl, parece que sigue activo todo su sistema. Muy bien. Pues justo como el Camino Real de Tierra Adentro, este año se cumple el 10º aniversario de la creación del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO, que se hizo con el propósito de coadyuvar con el Centro del Patrimonio Mundial para la aplicación, la mejor aplicación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural que aprobó la UNESCO en el año de 1972. Este centro de categoría 2 fue creado con 4 grandes ejes de acción que tienen que ver con la formación de capacidades y que se refiere justamente a la necesidad de fortalecer todo lo que son los actores involucrados con la conservación, investigación, difusión en torno al patrimonio mundial. Otro gran eje para nosotros como mandato es impulsar la educación y la sensibilización sobre el patrimonio, el establecer la colaboración regional y finalmente un monitoreo en torno a la aplicación de la convención en México,
América Central y el Caribe. Esos son nuestros 4 componentes básicos que le dan vida a este instituto regional. Y fíjense que es muy impresionante que en el mundo, en este momento, hay 9 centros de categoría 2 que están vinculados con la Convención de 1972. Estamos mencionando que es el centro que tenemos en nuestro país. Y si se fijan, el nombre es Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, no que es de Zacatecas, y tiene esa preposición en, ¿por qué? Porque la sede está en esta ciudad, en este estado. Podría haber estado en Jalisco, podría haber estado en Hidalgo, podría haber estado en Veracruz. La sede quedó en Zacatecas y por eso el nombre lleva a ese lugar. Pero para nosotros el mandato está aquí, justo en México, América Central y el Caribe. Por otro lado está Brasil, el Centro Lucio Costa en Río de Janeiro. Hay un centro en España especializado en arte rupestre a nivel mundial, otro centro en Turín sobre economía creativa, un centro en Sudáfrica, en Johannesburgo, que tiene a su cargo todo lo que es países africanos. En el Reino de Bahrein, en la ciudad de Manama, está otro centro de categoría 2 que tiene como objeto atender lo que es países árabes. En la India, en Nueva Delhi, está un centro especializado en patrimonio natural a nivel mundial. En China hay 2 centros de categoría 2, uno en el entrenamiento de capacidades para la región Asia-Pacífico y otro más en la aplicación de tecnologías aeroespaciales que tienen que ver justo con el uso de tecnología satelital para ver el avance de las manchas urbanas, la desertificación, el efecto de los tsunamis o de los temblores en torno al patrimonio cultural y al patrimonio natural. Esos son los 9 centros que tenemos en el mundo de categoría 2, vinculados justo con lo que es la aplicación de la Convención de 1972, y realmente que tengamos en nuestro país, en México, pues es un gran privilegio y es un gran motor de desarrollo justo en las líneas que nos tocan implementar en torno a la formación de capacidades, de educación y la sensibilización, en torno a lo que es la colaboración regional entre los países de esta área y con otras partes del mundo, por supuesto, y dar seguimiento a la aplicación de la convención a través de sus acuerdos, convenciones, disposiciones, etcétera. Como ya lo explicaba Raúl, nuestro país es una gran potencia en torno a lo que es patrimonio mundial tangible e intangible. Miren, en nuestra región, que es México, América Central y el Caribe, tenemos un total de 69 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial. De esos 69 sitios, 35 están en México, 27 patrimonio cultural, 6 patrimonio natural y 2 patrimonio mixto. En América Central hay 17 y en el Caribe hay otros 17 sitios. Veremos a continuación una imagen aproximada de los sitios en donde están en la República Mexicana, y esa maravillosa línea roja que vemos ahí, pues es justamente ese itinerario cultural que es Camino Real de Tierra Adentro, formado por 60 puntos. Y tenemos los sitios de carácter cultural, piensen en los centros históricos de ciudades como Guanajuato, Querétaro, México, Oaxaca, Morelia, Zacatecas, Campeche, San Miguel de Allende, etcétera. Piensen en sitios que son también zonas arqueológicas, Chichén, Tajín, Monte Albán mismo, etcétera. Piensen en el patrimonio natural, como es el santuario de ballenas del Vizcaíno, o como es la zona de arrecifes de Siancán, o la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Y tenemos 2 grandes sitios, excepcionales sitios mixtos. Por un lado, Calakmul, la ciudad sagrada de Calakmul y sus bosques, y el valle de Tehuacán y Cuicatlán como hábitat originario de Mesoamérica. Esos son nuestros 35 sitios, y hay que decirlo, la zona de islas y áreas protegidas del Golfo de California, el año pasado fue colocado en la lista de peligro justo por el tema de la vaquita marina, que es una especie endémica que se ha visto gravemente afectada por la sobrepesca y el ejercicio pues realmente complejo que se ha hecho de una pesca, una sobrepesca brutal que ha puesto en peligro la vida de esta especie. Bueno, pues esos son los sitios en México.
En el caso de América Central, tenemos desde el patrimonio mixto, el único que hay en América Central, que es Parque Nacional de Tikal, hasta el Parque Nacional de Darién en Panamá. Están ciudades antiguas como es precisamente Antigua en Guatemala o Panamá Viejo. Tenemos también el área de fortificaciones de cara al Atlántico, donde están San Lorenzo y Portobelo en Panamá, pero está el área de conservación de Guanacaste, una zona natural impresionante por su biodiversidad, y está también el Parque Nacional Isla del Coco, pero también están los maravillosos asentamientos precolombinos cacicales con esferas de piedra del Diquís, que son unas magníficas esculturas en piedra que se encuentran en esta región. Bueno, pues esa es más o menos la ubicación aproximada de estos 17 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Y tenemos los 17 sitios también inscritos en el área del Caribe, que van, pues, por supuesto, desde la zona de La Habana Vieja, lo que es su sistema de fortificaciones, el Parque Nacional de Desembarco del Granma, pero también tenemos el sitio mixto de Montañas Azules y el área de Puerto John Crow, hasta en Barbados, el centro histórico de Bridgetown, que ahí también es parte de este patrimonio mundial, y parques nacionales. En esta región de México, América Central y el Caribe, tenemos un total, una superficie de cerca de 2.670.000 kilómetros cuadrados. Hasta el año 2018, la población de toda esta región andaba alrededor de 211 millones de habitantes, 211.400.000 habitantes, y de ellos el 51% son mujeres, el 49% son hombres. De estos datos, el dato que es realmente muy importante es también el dato de la población, porque el 60% de esos 211 millones son menores de 40 años. Y eso nos coloca frente a un verdadero reto para el tránsito generacional en todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica de esta región del planeta. Nos encontramos con una gran capacidad y una gran potencia en términos de una población joven, pero también nos encontramos con el reto de los problemas de pobreza, con el problema de una escolaridad baja, con el problema de una poca especialización en múltiples campos de la ciencia y, por supuesto, en torno a lo que es el cuidado, conservación, investigación del patrimonio cultural y natural en general y del patrimonio mundial en particular. Entonces ahí tenemos un gran reto que desde todos los puntos de vista, desde todos los niveles de gobierno, desde todas las instancias sociales, es importante pensarlo, justo también en este contexto de esta pandemia que nos ha colocado en toda una serie de aristas que a veces no hemos pensado. No hemos asegurado el tránsito generacional con el relevo de conocimientos de una generación a la otra. Nos hace falta una mayor fortaleza en nuestros sistemas educativos para esta posibilidad de contar con especialistas. Miren, dicho en otras palabras, no hay un solo campo del conocimiento humano que no esté vinculado en su aplicación con el patrimonio cultural y natural. Como ya les comentaba Raúl, yo siendo abogado, pensaba, pues abogado, ¿qué tiene que ver con patrimonio cultural o natural? Pero los abogados son quienes tienen a su cargo también, en principio, la formulación de normas que establecen sistemas de protección, que establecen regulaciones para la conservación, la protección, los contadores, los economistas, los antropólogos, los historiadores, y por supuesto en el campo de las artes, en la pintura, en la música, no hay campo dentro de las humanidades que no esté vinculado con el patrimonio cultural y natural en general. Y por supuesto en las ciencias, como la acostumbramos llamar, en las ciencias básicas y en las ciencias duras, las ingenierías, la biología, las ciencias ambientales, la química, la física, absolutamente todas las ciencias tienen esa posibilidad de estar vinculadas a la conservación
del patrimonio mundial, cultural y natural. Entonces, ahí es muy importante que tengamos muy ubicado este problema y que en lo que esté a nuestro alcance, como docentes, como investigadores, como actores sociales, como padres de familia, como estudiantes, pensar que en torno al patrimonio cultural y natural de nuestro país, de nuestra región, de nuestra comunidad, incluso de nuestro barrio, tenemos una gran posibilidad de interactuar para conservar. Porque es importante interactuar en ese sentido por un elemento básico. En eso se sustenta nuestra identidad diaria. En eso nos identificamos por la lengua, por nuestras prácticas culturales, por el sentido de pertenencia que tenemos con una familia, un barrio, una comunidad, una nación. Y también ahí se finca nuestra memoria, que es lo que permite reconocer en las acciones que de largo plazo toda sociedad ha desarrollado y va dejando a sus diferentes generaciones, y eso es lo que llamamos memoria. Somos lo que somos el día de hoy gracias a esa identidad y esa memoria. Y justo en la crisis que hoy nos toca vivir, necesitamos construir también identidad y memoria. Por eso es tan importante que esos jóvenes que están por abajo de los 40 años tengan clara conciencia de todo este espacio que nos toca vivir. Bueno, les dejo ahí nuestros datos de contacto. Por supuesto, las presentaciones las tiene la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y espero las haga llegar a quien así la solicite. Y con esto concluimos lo que es nuestro instituto y pasamos a ver la presentación de lo que es el Camino Real de Tierra Adentro para dar parte a la otra parte de la charla. Si me permiten. Muy bien, Pepe, muchas gracias por la exposición sobre el Centro de Patrimonio. Da gusto saber que ustedes los expertos nos dan mucho soporte, desde los gobiernos hasta la ciudadanía, porque esta tarea, como tú lo dices, es transdisciplinaria, muy especializada. Hay muchos temas que nos inquietan. Desde luego, lo primero que protegemos pues, es el patrimonio material, porque ahí está y porque no permitiríamos que nadie lo toque. Pero el patrimonio inmaterial, que es complementario y que es más complejo, bueno, pues ahí es donde la ciudadanía y muchas generaciones de personas requieren el apoyo. Nosotros aquí en el estado de Hidalgo, bueno, como saben, tenemos el Camino Real de Tierra Adentro que cubre 3 puntos de los 60 que tiene. Ahí en Zacatecas tienen más. Acá en Hidalgo hemos tratado de extender la protección más allá de esos 3 puntos. Ahora estamos trabajando en Huichapan y Tecozautla, en Nopala, que son poblados aledaños a Tepeji del Río, a Querétaro, donde tendió sus redes el Camino Real de Tierra Adentro, y hoy en día nos encontramos un montón de aspectos inmateriales que quisiéramos proteger, porque estamos hablando de gente que todavía trabaja la piedra para hacer bardas, empedrados, labrado de piedra pacantera, con lo que se construyeron muchas de las antiguas construcciones de la región. Y además, bueno, pues la elaboración de ciertos productos que se fabricaban en estos poblados para llevarlos por el Camino Real a la venta, ya hacia la Ciudad de México o hacia el norte, ¿no? La crianza de ganado, en fin, hay muchos temas, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Ahora vamos entonces a tratar el tema. Cumple 10 años el Camino Real de Tierra Adentro. Nos debería llenar de algarabía 10 años de un bien cultural que es el monumento más extenso de este país, porque estamos hablando de muchos kilómetros, y además llega a Estados Unidos, y además a él le debemos casi todo el desarrollo y construcción de las ciudades, lo que hoy son ciudades, porque si nos damos cuenta, todas las ciudades que tiene este país surgieron durante la colonia, salvo Torreón, Coahuila, que es una ciudad muy joven, Mexicali y Tijuana. Todas las demás ciudades se deben a una construcción colonial, y desde luego se deben a este camino, incluyendo Torreón, ¿no? Se debe el llevar y traer mercancías, ideas, productos, llevar colonos y además, bueno, todo tipo de desarrollos económicos, ya sea ventas, minería, y hoy en día si hablamos del turismo, el patrimonio sigue dándonos mucho para vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues pasamos a ese tema del camino real de Tierra Adentro, que en Zacatecas tuvieron un papel muy importante, sobre todo porque Zacatecas es prácticamente el centro de este camino, es el centro de este camino, ¿no? Muy bien. Comparto desde mi pantalla la presentación.
Sí, sí, por favor, Pepe, para que acá no se me complique los datos. Muy bien. Entonces, perfecto, muy bien. Pues miren, aquí la idea de preparar así esta presentación, sobre todo es justo el papel que cumplió ese Camino Real de Tierra Adentro en torno a por esos procesos civilizadores. Puede parecer que el título a lo mejor es muy visto en la perspectiva de que Europa viene, no, se trata de un, visto en términos históricos como un proceso civilizador, implica el que se dé toda esta suma de factores de encuentro, de desencuentro, de choque, de asimilación, de negociación, que a la postre dieron resultados que dieron también en esa perspectiva lo que es una mirada y un proceso de muy largo alcance en torno a ese camino real de tierra adentro. Y que, como bien lo decía Raúl, la estructura básica de este país tiene un gran sedimento en el pasado prehispánico. Por supuesto que ahí está la gran raíz de esta nación, pero que ese sedimento tuvo el suficiente vigor de recibir, asimilar, de aprovechar múltiples influencias, de establecer procesos de negociación y pelear con guerra permanente en algunos casos durante 300 años o más. Y es impresionante cómo muchos pueblos indígenas eso es lo que han resistido y otros todavía hasta el presente. Y eso ha dado un curso especial a la civilización que surgió acá. En ese sentido está pensado ese concepto y vamos a ver pues que en esa perspectiva es un proceso muy impresionante el que dio origen a eso que hoy conocemos como Camino Real de Tierra Adentro, en esta perspectiva de patrimonio cultural de una gran complejidad. Miren, podemos decir que este Camino Real de Tierra Adentro tiene tres grandes características, de manera muy sintética, para encontrar un hilo en donde abordar esos procesos que llamamos civilizadores o civilizatorios. El primero de ellos es de que el Camino Real dio origen a un modelo de apropiación del espacio, que se ajustó a necesidades humanas, por supuesto, y a cómo se iba dando el entorno, pero que tuvo un gran eje vertebral justo en la minería. Ya veremos algunos ejemplos de cómo se da ese modelo de apropiación del espacio. Al mismo tiempo, el que este camino abrió un proceso civilizador de largo alcance en términos espaciales y temporales en torno a sus productos, sus resultados, sus formas de intercambio, etcétera. Y finalmente, ese camino real dio lugar al surgimiento de comunidades culturales que fueron moldeando una expresión propia de identidad. ¿Todos somos mexicanos? Sí, por supuesto que todos somos mexicanos, pero ya decir hidalguenses, queretanos, guanajuatenses, zacatecanos, aguascalentenses, jaliscienses, etcétera, nos va hablando de elementos de identidad y todos seguimos siendo mexicanos, por supuesto. Entonces, esos tres elementos no los perdamos de vista: un modelo de apropiación, un intercambio cultural, espacial y temporal de largo alcance, y finalmente el surgimiento de comunidades culturales. Sobre esos tres rasgos vamos a entender por qué ese valor universal excepcional que permitió postular al Camino Real de Tierra Adentro para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial. Miren, el país visto así en conjunto nos muestra más o menos esa característica biológica. Las zonas más cafés, oscuras, es justamente todo el tema de nuestra desertificación. La sombra orográfica que producen la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental es que captan en sus laderas hacia los océanos
la mayor cantidad de agua, pasa muy poca agua por encima de esas grandes sierras, y eso es parte de lo que, las causas que provoca esos desiertos, el desierto chihuahuense y otras regiones que se han ido desertificando. Y justo en esa trayectoria, en las zonas de más difícil condición para la vida, es donde surgió ese camino real de tierra adentro, y vemos que en ese proceso, desde la Ciudad de México, que sus datos, justo estamos cumpliendo 500 años en donde se está fraguando el asedio a la ciudad de Tenochtitlan, y a partir de ahí, ya con la conquista, cómo se van dando expediciones hacia el norte, hasta llegar después de 1598 hasta la fundación de lo que hoy es Santa Fe en el actual Nuevo México, y que ese itinerario desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, y hay quien todavía dice, bueno, y hasta el pueblo de Taos, donde estaban hacia el norte las misiones de San Juan o San Gabriel de los Caballeros, todo eso era el camino real de tierra adentro. Camino que a lomo de mula o de caballo, cargando bastimentos, con soldados, acompañando familias, acompañando evangelizadores, acompañando comerciantes, podía tardar perfectamente 2 meses de ida y 2 meses de vuelta, cuando el tiempo y los caminos permitían esas condiciones, pero era toda una proeza hacer el recorrido de este itinerario, uno de los más largos caminos que se conocen en América Latina también. Y bueno, también hay que decir que ese camino, pues es un camino intercontinental, porque a lo largo de esta ruta, pues se estaban conectando todo lo que venía de esa Europa, que desde el siglo XVI conoció un proceso de expansión a lo largo y ancho del mundo, pero también tenemos una conexión en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se encuentra el famoso tornaviaje de las Filipinas hacia América. Pues ese tornaviaje permitió también una conexión con Asia, que realmente estableció ya una condición y una característica que es única, y que también hay que remarcarla, porque a veces no la tenemos con tanta fuerza asumida. Nuestro país, México, con este camino real de tierra adentro, en esta ruta, es quizás el primer camino global que conoce la historia de la humanidad, en donde los diferentes continentes están unidos, en donde diferentes mercancías y diferentes productos, saberes, conocimientos, técnicas, herramientas, se encuentran justamente en este camino. Y aquí el tema está dado en función de lo que es la riqueza que dan las minas. Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas, Durango, parte de Chihuahua, son los grandes centros de abastecimiento de la plata. San Luis Potosí también, olvidé mencionarlo, San Luis Potosí es parte de este proceso, son parte de estos itinerarios en donde la plata es el gran motor que está moviendo la economía mundial en el siglo XVI, XVII y XVIII, y justamente esa plata americana, por un lado está el Potosí, por el otro lado la plata novohispana, es lo que ha movido el mundo en esa nueva dirección. Y ese eje se concentra justamente en este camino real de tierra adentro, que conecta con Europa y conecta con Asia. Estamos viendo imágenes de lo que es arquitectura moderna, en el camino que va de la ciudad del Paso, Texas, hacia la ciudad de Albuquerque. Pero sí, fíjense ustedes, nopales, mezquite, magueyes, etcétera, son parte de este horizonte, de este camino, y que mucha de este paisaje biológico es el que se extendió con el paso de los grupos indígenas, con la presencia de todas estas manifestaciones culturales que desde el Valle de México, desde Oaxaca, incluso desde Chiapas o Yucatán, grupos indígenas que escapaban a las encomiendas, encontraban en estas tierras del norte una alternativa, ya por lo menos estar trabajando sin el agobio de las encomiendas. Bueno, pues eso es parte de ese camino real de tierra adentro. Miren, estamos viendo una imagen de cómo ese chile, que es de origen mexicano, sirve el día de hoy para la preparación de los pescados en Filipinas, en el mercado de Filipinas, en una de las ciudades de allá.
Y ahí, en esta idea de la apropiación del espacio, pues vamos a encontrar que hay tres grandes claves para entender en qué consistió esa apropiación del espacio. Por un lado, la plata y el abasto fueron la condición indispensable para que estos asentamientos surgieran. Y eso se dio en torno a las famosas estancias agrícolas y ganaderas, las minas. Se abrió todo un sistema de misiones para evangelizar y el establecimiento de presidios para garantizar el tránsito de los viajeros entre un punto y otro. Se fundaron pueblos de españoles y de indios, no solo para asegurar el tránsito de los viajeros, sino también para generar la alimentación, la mano de obra que se estaba requiriendo en todo este proceso. Y por supuesto que ya desde ahí se empezó a dar el origen y consolidación de ciudades en torno a este espacio que implicaba el tránsito y el desplazamiento hacia el norte de mercancías, instrumentos, personas, animales, ganado mayor, ganado menor, y hacia el sur, pues una gran cantidad de plata que iba precisamente para el pago de esas mercancías, para abastecer la compra de nuevos bienes, el pago de impuestos a la corona y para fortalecer una dinámica comercial que ahí se estaba gestando como una nueva economía que, vuelvo a repetir, impactó en el planeta. Entonces, a partir de aquí se fue dando un modelo que muchos lugares ya desde el siglo XVI recibieron ya no solo su designación de pueblos o pueblas, que era el nombre que se le daba a un asentamiento de población más o menos permanente, pero de carácter militar, sino también se le fueron dando la designación de villas y ciudades por méritos, por aportaciones a la corona, porque se lograba la gestión de sus cabildos, el que se les dieran estos títulos, y justamente en torno a estas rutas donde circulaban mercancías, plata, personas, se fue generando todo un modelo de apropiación del espacio y se dio también ese tránsito de comunidades, se dio este tránsito de bienes, pero también se dio este tránsito de enfermedades. El famoso Matlazáhuatl de 1738, que algunas investigaciones importantes en sus resultados plantean que se originó en el puerto de Veracruz, del puerto de Veracruz pasó a la Ciudad de México y a través del Camino Real de Tierra Adentro, ese Matlazáhuatl, esta enfermedad que desde 1738 empezó en esta región del Valle de México, hacia 1739, 1740, está impactando en Santa Fe, en Nuevo México, en Albuquerque, y está dando ya una mortalidad brutal, y es parte también las enfermedades, al igual que la cultura y la música, como veremos un poco más adelante. Entonces, en torno a la plata y el abasto, en torno a estos espacios familiares, colectivos, las ciudades, las villas, se fue dando una permanencia de un orden material que de manera impresionante hasta el día de hoy sigue vigente en muchos aspectos. Y nos vamos a encontrar que ilustra ese establecimiento de esa cultura material. Miren, estamos viendo grabados del libro La Re Metálica o de los metales de George Bauer, un clérigo alemán protestante que escribió el primer tratado de metalurgia en Europa del siglo XVI hacia 1546, y este tratado nos muestra las técnicas de molienda, de fundición, de extracción del mineral para su fundición, su acuñación, etcétera. Y esas obras de metalurgia, por supuesto que llegaron a nuestro continente y aquí mismo se produjeron en este Camino Real de Tierra Adentro diversos instrumentos de mineros que de Pachuca vinieron a Zacatecas, perfeccionaron el método de lo que es el beneficio por el uso del mercurio. Entonces, todo esto va siendo parte de esa tecnología y ese orden material que se fue asentando. Miren, estamos viendo en la esquina superior izquierda el diseño de antiguas haciendas, y si se fijan tienen sus torreones defensivos en estas trazas en cuadrícula. A la derecha estamos viendo un presidio militar plenamente. En la parte inferior izquierda estamos viendo
ahí un cuadrado con 4 círculos, uno en cada esquina. Esa es una pintura rupestre de los chichimecas que se encontraban acá en un albergue rocoso en Zacatecas, que también forma parte de este Camino Real de Tierra Adentro. Es la cueva en Ojo Caliente, la cueva de Ábalos, y estamos viendo quizás la iglesia más antigua de todo Estados Unidos, el templo de Analco, construido por artífices tlaxcaltecas que ya eran parte de la población de Santa Fe y que habían ido acompañando a las misiones de expedicionarios españoles en aquella parte del territorio. Lo que estamos viendo son imágenes que corresponden a esa nueva realidad material que implicó un modelo de ocupación del espacio y que implicaba la seguridad, la devoción, la perspectiva de contar con alimentos y descansos seguros, el acercamiento al lugar donde te van a perdonar los pecados, pero también los elementos de resistencia militar de los propios indígenas. Nos están mostrando cómo se está dando esa ocupación del espacio. Estamos viendo algunas imágenes de animalitos con 4 patas que son jinetes y cabalgaduras y que nos están mostrando quiénes son los nuevos actores de ese Camino Real de Tierra Adentro. Vemos un mapa de ese orden material, es la ciudad de Zacatecas en 1799, y pueden ver ustedes una traza totalmente irregular, ajustada a la cañada de lo que es este territorio de Zacatecas, y que está construida en función de los asentamientos y yacimientos mineros que se iban encontrando a lo largo de lo que se conocía con el nombre del Arroyo de la Plata. Y ese nombre tan significativo del Arroyo de la Plata, pues es porque casi todos los ingenios mineros que había en lo que era esa traza de la ciudad encontraban justo en el arroyo que corría en esa cañada el agua necesaria para el lavado de los lodos donde estaba mezclado ya el mercurio asociado con la plata para separarlos y después mediante fundición obtener rápidamente la plata. Pero este bellísimo mapa de 1799 nos muestra una ciudad de Zacatecas que también tiene otra característica. Si se fijan, la población vegetal prácticamente está desaparecida. Y ese es un fenómeno que se da en casi todos nuestros centros mineros. Vean Pachuca, vean Guanajuato, vean Zacatecas, vean Parral. Vamos a encontrar que la pérdida de masa vegetal, pues es una pérdida que viene prácticamente desde finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en adelante, justo porque el cambio de las técnicas de fundición al uso de una minería más extensiva por el beneficio con el azogue, implicó una mayor demanda de carbón para todos los procesos de fundición y eso fue agotando en el entorno de estos pueblos mineros todo lo que era esa masa vegetal. Pues son parte de esas consecuencias. Otra parte del orden material, como aquí lo vemos, pues son las catedrales que se van dando en este Camino de la Plata, las grandes catedrales que tienen fachadas muy semejantes, estructuras monumentales, que son verdaderos espacios, son vértices, son centros de la población y que si se fijan, todas tienen una aspiración a trascender el tiempo, tienen por supuesto una posición material de poder y de dominio sobre todo otro tipo de construcciones y es ese esquema que tienen construcción. Estos grandes edificios, por supuesto que son grandes referentes religiosos, pero son también espacios de auxilio para cualquier contingencia que implicara una amenaza o un peligro para los habitantes del lugar. Pasando al segundo punto que se refiere a esos procesos civilizadores de largo alcance que se dan en el tiempo y en el espacio, pues miren, aquí como comentaba al principio, este Camino Real de Tierra Adentro es quizás uno de los primeros que a ese nivel tienen ese carácter intercontinental. Ni siquiera el Camino de la Seda tuvo, no obstante su gran dimensión, miles de kilómetros más que el Camino Real de Tierra Adentro, no tuvo ese enlace intercontinental, sino hasta que fue descubierto el mundo americano y el Camino Real de Tierra Adentro, con esa conexión en torno al mundo europeo y al mundo asiático, abrió realmente
un espacio global, quizás por primera vez en la historia de la humanidad. Y desde esas distintas partes del mundo es donde se dio ese comercio. Y miren, aquí está llegando lo más precioso de las telas europeas, las de Flandes, las de Holanda, las de la Gran Bretaña, las telas vastas y macizas de los españoles para la ropa de trabajo, etcétera, hasta los encajes, las peinetas de Carey de Asia, la seda que nos llega también de Asia ya desde finales del siglo XVI, nos llegan libros de todo tipo, nos llega manuales, nos llegan técnicas de manejo del agua, nos llega arte, nos llega ciencia. Todo eso nos muestra cómo se va dando una conexión que coloca a México, y en este caso al Camino Real de Tierra Adentro, como una de las regiones económicas clave del mundo. Clave del mundo en el sentido de que la plata que se está necesitando a nivel mundial para mover la economía de todo el planeta en ese periodo, pues las dos grandes fuentes de plata las tenemos en nuestro continente americano. Vuelvo a repetir, una es el Potosí y la otra es la que está en el Camino Real de Tierra Adentro. Tan importante es la plata del mundo americano que el jesuita Mateo Ricci, que está tratando de evangelizar en China, el emperador de China le pide, oye, pues dame un mapa de los reinos que tienen tus reyes Felipes, que dices que son muy grandes y muy importantes, y a ver por qué son importantes. Bueno, pues cuando este jesuita Mateo Ricci hace su mapa hacia 1606 y se lo entrega al emperador de China, le muestra dos grandes lugares en América en donde está la importancia de ese rey español, el Felipe III. Y le dice, pues mira, a un lado está el Potosí, las minas del Potosí, y por el otro lado las minas de la Nueva España. ¿Y por qué se lo muestra así? Porque le dice, porque más que el oro para los chinos era de más peso, de más importancia, de más valor la plata. Y ahí la imagen de estas minas de la Nueva España y las minas de Potosí, pues se les queda marcado a los chinos y diciendo realmente el rey español, el emperador español es muy importante. Bueno, la Nueva España, gracias a este Camino Real de Tierra Adentro, ha creado una región económica que tiene ese alcance global. Hay también todo el surgimiento de un conjunto de instituciones. Recordemos que el ejercicio de tener imprenta, aquí nosotros tenemos ya desde 1535 imprenta, pero tenemos casas de estudios, talleres de oficios, tenemos universidad hacia 1552, que la describe de una manera maravillosa Francisco de Hernández en su descripción de la Ciudad de México, y tenemos también aquí todo un conjunto de estructuras de organización en comunidades, nuestros pueblos de indios, las repúblicas, las villas, las ciudades, y todo eso en el sentido de la urbe, en el sentido del asentamiento de la ciudad con sus sabios, sus artes, sus ciencias, sus procesos de intercambio, sus procesos de legitimidad en torno a las acciones que desarrollan, de formación de ciudadanos, de vasallos, etcétera. Tenemos un orden político, es decir, tenemos la formación de polis en ese impresionante mundo que es ya ese camino real de tierra adentro y que se gesta aquí. Y miren, tenemos una conexión en ciencia y técnica que es impresionante. En la parte superior izquierda estamos viendo un antiguo grabado de lo que es la famosa Casa de la Lonja, o casa de contratación que se tenía en la ciudad de Sevilla y que hoy es la sede del Archivo de Indias, y que en ese lugar se registraba absolutamente, o eso creemos, casi todo lo que llegaba de los galeones que iban de aquí de México, barcos y galeones que iban, o naos que iban de aquí a la la península ibérica, y todas las mercancías, las remesas de oro, de plata, de bienes, de muestras de tierra, de plantas, de animales que se enviaban de aquí para allá, pero también de todos los negocios que estaban en curso, y ahí se registraban todos los que venían como pasajeros al mundo americano, y también lo que era el registro de las mercancías que estaban trayendo hacia el Nuevo Mundo. A la derecha vemos una de las grandes bibliotecas conventuales que se formaron aquí en la
Nueva España, en este camino real de tierra adentro, estamos viendo lo que queda, una buena parte de lo que queda de la biblioteca conventual del convento de San Francisco de Nuestra Señora de Guadalupe, un convento evangelizador que, como el de la Santa Cruz de Tlatelolco, perdón, como el de la Santa Cruz de Querétaro, como el de Tlatelolco de México, o este de aquí de Zacatecas, de Guadalupe, Zacatecas, fueron los grandes colegios evangelizadores en el siglo XVIII, pero estamos viendo en la parte inferior derecha, con piedra de mina y cantera, un maravilloso arco de un sistema elemental, muy elemental de acueducto, pero que nos muestra el dominio de una técnica en la conducción de agua que viene de tiempo inmemorial. Desde el mundo romano, eso se está trayendo para acá. Y lo que estamos viendo en la fotografía del lado izquierdo, que casi podríamos decir parece un cohete lunar de la época de los Picapiedra, pues se trata de un maravilloso modelo de alambique que, como sabemos todos, es un invento árabe y no es nada remoto que este modelo que se conoce de alambiques en China haya sido de otro viaje muy interesante cultural que ciencia y técnica del mundo árabe nos haya llegado a través del galeón de Manila, y este alambique se utiliza en las tierras del norte de México para elaborar sotol, que es una bebida alcohólica derivada de esta planta del desierto y del semidesierto, y ahí tenemos su serpentín, está su enfriador, y por supuesto, pues es parte de esa maravilla de ciencia y técnica que se traslada hasta acá. Estamos viendo otro maravilloso ejemplo de esa técnica y ciencia, que es una noria, en algunos lados antes las conocían como de rueditas. Aquí esta noria es parte de la técnica que se usaba para extraer agua de profundidad. Recuerden ustedes que las tierras del norte son muy áridas, no hay prácticamente agua de superficie, y aquí para encontrar agua casi toda tiene que ser agua extraída de profundidad. Y el diseño de estos pozos con estos azudes y aceñas, como les llamaban en lengua árabe, pues es parte de esa tecnología que el mundo europeo trae acá. Y si se fijan, estamos hablando de una técnica que el mundo romano, una técnica que el mundo árabe van esparciendo en distintas partes del mundo, se van concentrando estos inventos en diferentes regiones, y mucho de esto que está en las Islas Canarias, que está concentrado en la misma península ibérica, pues ya después a veces hasta se olvidó el origen, pero se sigue pasando a otros lados del mundo. ¿Por qué? Porque su eficiencia y capacidad de desarrollo en la solución de problemas está altísimamente comprobada. Vemos también en las artes, pues justamente eso, las técnicas que se van dando en torno a la pintura, cómo van ilustrando los espacios, cómo van llenando al interior de iglesias, de conventos y de casas, pues una manera majestuosa también de ir acercando la identidad a la vida cotidiana. Y aquí pues vemos una estampa de la cena que describen en la geografía de Santo Tomás y San Francisco, el encuentro de ambas órdenes, de ambos fundadores de orden, nada más y nada menos que servida por los ángeles. Vemos, por ejemplo, aquí en este caso, esta imagen del Señor de Mapimí, pero es una réplica que está ubicada en la Catedral de Chihuahua, pues cómo se tiene una idea muy clara de ese mundo de religiosidad. Pero lo más bello es el arquetipo con el que está construido este Cristo de caña. Este Cristo no es el Cristo claro, limpio de la muerte de Jesús de un Zurbarán o de una imagen piadosa del Renacimiento italiano, no. Es un Cristo hecho a imagen y semejanza de un rostro y un cuerpo de nuestra gente indígena, de nuestros antepasados indígenas. Y estos rostros prehispánicos que ilustran estos Cristos es muy semejante a los que vamos a encontrar a esos rostros de Cristos con ojos rasgados, hechos a imagen y semejanza de estas culturas asiáticas, que cuando empiezan a tallar en marfil el rostro de Jesús, pues ellos son de ojos rasgados. Jesús tiene que ser de ojos rasgados, porque somos hechos y semejanza a su imagen. Hacen a Jesús a su imagen y su semejanza. Y ese es un nuevo concepto que le da también a las formas culturales de religiosidad una expresión muy singular, siempre
sí muy vinculada a la estructura jerárquica de la iglesia, sus formas humanas, pero también con su distancia, con su signo de particularidad y de propiedad que se expresó en sus cofradías, en sus propias acciones, a veces en sus diferencias profundas con curas y hasta con obispos, por supuesto, pero es parte de ese orden político que se ha ido generando, de esta urbe que está surgiendo en todo este camino real de tierra adentro. Sintetizando toda esta parte, tenemos procesos productivos, oficios, instrumentos de música, papel y libros, objetos devocionales, médicos e instrumental sanitario, introducción de nuevas especies. Hay un gran urbanismo, la gran etapa de la urbanización de este país se da en este periodo y se da precisamente en el Camino Real de Tierra Adentro con una celeridad que es impresionante. Y atención, desde este Camino Real de Tierra Adentro, ese proceso de urbanización expandió múltiples caminos y llegó a muchísimos lados. Y por supuesto la utilización de técnicas, instrumentos, hierro, el surgimiento de nuevos conocimientos en estas tierras, y que todo eso va dándole esa característica. Y vean lo que veíamos de Cueva de Ábalos, ahí ese maravilloso legado que nos dejaron los chichimecas de esta zona de Zacatecas, pues ahí si se fijan, pues es la historia de la charrería. Los jinetes casi todos traen un instrumento que es una soga, están usando esa soga, todos están montados sobre un jinete, se ve una pareja y nos muestran también esa ilustración tan esquemática del cuerpo del varón y de la mujer, pero tan maravillosa en su representación. Y de esta cueva fue donde salió justamente el emblema de Camino Real de Tierra Adentro. En la carreta que va siendo tirada por animales, aquí vemos en el centro otra carreta también, en fin, vemos ahí el presidio que comentábamos al principio. Todo esto, tanto por el lado de lo que está llegando como por el lado de los que aquí estaban, nos va dejando un vestigio, una huella que tiene que ver con esa permanencia en el orden cultural que nos quedó. ¿Qué decir de la parte que tiene que ver con alimentos? Bueno, pues miren, aquí también se combina quesos tan maravillosos como los que producía ya desde la antigüedad Oriente Medio, y que luego pasan pues, a todo el mundo con la domesticación de animales, del ganado mayor y el menor. Pues en el caso de las tierras acá del norte, la utilización del chile, ese maravilloso color que México le regaló al mundo para la comida, pues de ponérselo a los quesos para darle sabor y para espantar insectos y garantizar su preservación a más largo plazo, es parte de esa riqueza cultural que se generó en Camino Real de Tierra Adentro. Todo esto que vemos aquí como frutas cristalizadas, o la cajeta que está en la parte inferior derecha, o el vino de membrillo, no son sino estrategias de supervivencia en los lugares donde no hay abundancia de vegetales, donde no hay abundancia de agua, para lograr la permanencia de cualquiera de estos alimentos, quesos, frutas cristalizadas, las cajetas, las mermeladas, las jaleas, el vino, y con ello lograr garantizar el alimento en las diferentes estaciones del año. Incluso el hecho de comer carnitas y de que o preparar las carnitas y meterlas dentro de la manteca, y que eso aguanta hasta 6 o 7 meses sin que se descomponga la carne, porque la capa de manteca alcanza a proteger perfectamente de bacterias, o el preparar grandes cantidades de chile en adobo y poner también la carne ahí como forma de conservarla, pues son técnicas de supervivencia que se van desarrollando a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. Y en la parte inferior izquierda ven 2 panes que se conocen con el nombre de sopaipas o sopaipillas, que vienen desde el mundo judío, que son registrados ya en recetarios del siglo XVI en esa España en donde se está persiguiendo a los judíos, y están puestas a un lado de un plato de menudo. Y ese plato de menudo blanco que se come con pozol, con maíz cocido, pues esto lo comemos acá en lugares como Las Cruces, en Albuquerque, en Santa Fe. Esa es herencia cultural que en múltiples sentidos viajó a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro. Vean ustedes también en el ámbito de esa cultura material que se asienta, los cóconos, que ya son parte de los corrales, es decir, la domesticación ya empleada como un medio de supervivencia, las higueras, las cabras, el caballo, el establecer esta especie de huertos en las casas, que esto ya existía en el mundo prehispánico, por supuesto.
acompañados del maíz, acompañados del chile, acompañados del jaltomate, acompañados de muchas otras cosas, pero aquí encontramos también esas nuevas especies que se están dando y están llegando a distintos sitios. Vean el arte que también están llegando a otros sitios. El de la derecha es una especie de pintura, un pirograbado en cuero, posiblemente del siglo XVII, que representa a San Isidro Labrador y que se encuentra en Nuevo México. Y también en Nuevo México, en esa antiquísima iglesia de Analco, este retablo indígena hecho totalmente por artífices tlaxcaltecas y que nos muestra cómo se fue dando toda esta expansión de ida y vuelta, de ida y vuelta. En el tercer punto, en los procesos de identidad que se fueron dando a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro, aquí lo podemos sintetizar en una palabra: a lo largo del Camino Real de Tierra Adentro se dio una forma de ser que está asociada a la creación de sus paisajes, al establecimiento de una cultura y sus valores, y la permanencia de un orden social. Todo esto está asociado a que el Camino Real de Tierra Adentro fue una frontera en permanente expansión por los hechos de apertura de nuevos descubrimientos. Se abrió tal zona minera, pues se mueve la población, y donde hay auge va la población, donde hay crisis se retrae la población, regresan al campo, se van a las haciendas, vuelven a ir a otra zona minera que se acaba de descubrir, etcétera. En cada sitio también se retoman tradiciones, pero van formando o van surgiendo tradiciones propias. Se va desarrollando, como bien decía Raúl, también esta expansión de ciudades, una vida rural y una vida urbana, y por supuesto que este Camino Real de Tierra Adentro, por esa intensidad en la construcción de sus espacios y el tránsito de sus habitantes, tiene una recepción de influencias que es impresionante. Y miren, estamos viendo 3 láminas. En la superior derecha, algo que ya ni los propios españoles celebran, prácticamente en 2 o 3 lugares, es las fiestas de moros y cristianos. Y la fiesta de moros y cristianos más grande del mundo todavía tiene lugar en Zacatecas, en donde cerca de 12 a 13,000 personas mínimamente son de un bando o del otro, o para celebrar esta fiesta de moros y cristianos. A lo largo del Camino Real de Tierra Adentro vamos a encontrar danzas como estas que estamos viendo aquí, y siendo danzas que pensamos y seguimos pensando que son danzas para o la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Refugio o el patrono de un pueblo o de un templo, pues son danzas que en su origen siguen estando perfectamente asociadas, como nos muestran los sombreros que traen, el famoso escudo de Tezcatlipoca, que era el espejo que él tenía para ver las cosas que tenían lugar en el mundo, lo que ocurría en el mundo, y que eran danzas que por los indígenas pues les permitían la supervivencia de su propia identidad y tradiciones, y que hasta el día de hoy, junio del siglo XXI, siguen vigentes. Y por supuesto esta música que combina este itinerario cultural de ida y vuelta entre Europa, Asia y América, y que en este caso este tipo de música que en sus sones usa las pautas musicales de los sones andaluces, usa el falsete de las culturas asiáticas, y usa también los temas y los conceptos de la música y de las expresiones culturales de nuestra tierra, pues encontramos un verdadero laboratorio cultural que realmente en torno al Camino Real de Tierra Adentro encontramos que hay una vitalidad y una vigencia en sus formas culturales que es impresionante. ¿Por qué en estos paisajes encontramos un orden cultural? Miren, el uso del caballo no es gratuito, que también se dé en todas estas tierras del Camino Real de Tierra Adentro, por una razón muy elemental. En América, 3 grandes regiones biológicamente brindaron las condiciones para que el ganado se desarrollara con una velocidad impresionante y con una calidad también maravillosa. En la Patagonia, sin duda alguna, es otra. El otro es el altiplano central de nuestro país, en México, y el otro son los grandes llanos en Norteamérica. Y ustedes recordarán que todas las películas en donde vemos los vaqueros del oeste contra los indios malvados, como siempre nos los pintan, de estas regiones del oeste, pues nos los ponen como grandes jinetes que lo único que necesitaban era agarrarse de la crin y ponerle una mantita en el lomo del caballo, y no necesitaban más. Y el soldado español
llevaba la silla de montar, llevaba la colcha que le ponían encima del caballo para no lastimarlo, y llevaban la bastimenta, y llevaban ellos su armadura, y llevaban aparte el alimento, y total, que esa gran tradición de jinetes, yo creo que todavía quedó a nivel del Camino Real de Tierra Adentro, representada en esa última gran tradición épica que tuvo nuestra tierra, nuestra patria, con la famosa División del Norte, con el famoso Centauro del Norte, del cual estamos viendo una escultura que está en Chihuahua, y esa forma de percibir la movilidad del espacio se convirtió en toda una tradición cultural, en una tradición ranchera que le da un sentido y un significado muy profundo, y que ese modo de ser es el que permitió la supervivencia en estos asentamientos mineros, en esta lucha de cientos de años entre pueblos indígenas que no querían someterse y pues los asentamientos que estaban avanzando y que querían una certeza en torno a la propiedad de la tierra, la garantía de la supervivencia de sus animales, la vida propia, etcétera, y que seguimos teniendo esa religiosidad tan anclada a lo que es nuestra identidad, y que están viendo ustedes en la imagen derecha inferior, una familia, y miren, no es nada difícil ubicar un migrante que ha regresado a Zacatecas, en concreto, casi podríamos decir a dónde regresó a dar gracias, porque a su niño lo trae vestido de azul y blanco y está pagando una manda al niño de Atocha. Quizás alguna enfermedad que tuvo el niño de pequeño o algún problema durante el embarazo de la esposa, y prometieron que cuando el niño fuera posible y se salvara, llevarlo a dar gracias al niño de Atocha. Esa identidad cultural es la que está anclada en muchos sitios, y en este caso su expresión es la religiosidad, pero encontramos otras formas de identidad que no están vinculadas a esa religiosidad, pero sí a un modo de ser de estas tierras del Camino Real de Tierra Adentro, y que nos hablan de un ejercicio de continuidad impresionante. Para concluir, Camino Real de Tierra Adentro constituye realmente una macrorregión cultural que en ese sentido dio perfectamente luces a que el Comité del Patrimonio Mundial encontrara el valor universal excepcional, en donde se da una, y lo leo textual, eso no es de allá, eso es algo que yo escribí, una notable construcción del paisaje donde se combinaron lo útil, lo bello, lo afectivo y lo racional. Y que como respuesta cultural que desde el siglo XVI surgió, y quizás desde 1521-22, cuando Hernán Cortés empieza a mandar las primeras expediciones a explorar otras regiones en lo que se llamaba ya el norte, y que hasta el día de hoy sigue vigente, pues en quienes vivimos, en quienes formamos parte de este Camino Real de Tierra Adentro, pero que también sigue siendo un itinerario que culturalmente, si lo asumimos así de claro, nos vincula con el mundo, nos vincula con Europa, nos vincula con Asia, nos vincula con Oriente Medio, nos vincula de manera global con todo el mundo, y que por supuesto nos vincula en términos de saber que somos artífices de la creación de lo que hoy se llama Estados Unidos de Norteamérica. Camino Real de Tierra Adentro, con el Camino Real de los Texas, con el Camino de las Misiones de la Alta California, son realmente los tres grandes caminos que construyeron, si no todo Estados Unidos, por lo menos el sur completo, el sur centro de Estados Unidos. De ese tamaño es la importancia de estos caminos, y pues por supuesto que en este año 2020 celebramos y conmemoramos la inscripción de Camino Real de Tierra Adentro como patrimonio, como itinerario cultural inscrito en la lista del Patrimonio Mundial. Pues muchas gracias, es lo que tenía que compartir con ustedes. Ambas presentaciones, como dije, las tiene Raúl Guerrero del Instituto de Ciencia de Cultura, y pues eso, muchísimas gracias. Con gusto. Pepe, muchísimas gracias. Gracias por esta enorme aportación. Verdaderamente, como muchos dicen y estamos de acuerdo, mucho de qué hablar y mucho que investigar.
has tocado un sinfín de temas. Yo creo que un estudiante de economía, un estudioso de la arquitectura, un estudioso de la historia, de la antropología, de la etnografía, para todos nos da maravillosamente oportunidades de saber, de conocer, de apropiarnos de este patrimonio, pero como tú dices, los procesos de gestión cultural requieren de renovaciones, requieren de nuevos encuentros, nuevas investigaciones. Eh, te agradecemos mucho, mucho la aportación. Bueno, quiero decirles a todos los que nos ven que por ahí el acuerdo que tenemos, Pepe y yo, es que pronto podamos hacer un encuentro de esta edad, de que podamos tener pronto un encuentro para tratar tres temas importantes para ambas entidades. Uno es que cumplimos 10 años del Camino Real de Tierra Adentro, que pasa tanto por Hidalgo como por Zacatecas. La otra es que cumple 5 años el complejo hidráulico acueducto del Padre Temblé, que debe haber sido inscrito en la lista. Dentro de 15 días estaremos festejando también ese hecho. Y la otra, pues los 10 años del Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, que han sido que, que validen, que apoyen, que se una la gente, que la ciudadanía comprenda, cosas que no son complicadas porque estamos hablando justamente de su historia, pero que cuando ya se suma la participación, bueno, desde luego es ya cuando creemos que las cosas están funcionando y es sobre todo la participación ciudadana. Entonces, pues ya tendrán noticias de nosotros donde podremos abarcar todos los temas que hablan de nuestros patrimonios, ¿no? Como dijiste, había que hablar de la cocina. Ahorita sí una charla que nos tocó ese tema. Hablaste de hidráulica, hablaste de, bueno, hasta qué sorprendente que el arte rupestre, bueno, proyectara esa fotografía histórica del momento de los inicios de este camino real. Entonces, bueno, yo espero que pronto ya podamos presentarles a todos esta organización que tenemos de una especie de seminario, webinario, como le llamaríamos ahora por la web, donde nuestros queridísimos amigos expertos en el tema participen y podamos enlazarnos, ¿no? Correcto. Pepe, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Raúl, muy amable. Y bueno, pues efectivamente, reiterar mi agradecimiento al Estado de Hidalgo, al secretario de Cultura, a ti mismo por tu gentil invitación y que por supuesto que sepan que el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas está a sus órdenes. Incluso tenemos una plataforma para 100 participantes o hasta 200 todavía, que en caso de requerirse la ponemos a sus órdenes. Aprovecho para mandar un saludo a nombre del licenciado Alejandro Tello Cristerna, quien es presidente del Consejo de Administración y gobernador del Estado de Zacatecas, para facilitar justamente todo este enlace de nuestro instituto con todas las instituciones de México, América Central y el Caribe. Hola.
cerramos esta transmisión. Gracias. Dentro de 8 días hablaremos justamente del acueducto del Padre Tembleque. Para quienes me escuchan, muchas gracias. Disculpen los problemas técnicos, los errores corrieron por parte mía. Me disculpo nuevamente. Andamos aquí con parece que no son los mejores horarios para transmitir, por eso algunos cortes de transmisión. Pero muchísimas gracias. Gracias por la atención y los mantenemos informados. Gracias. Gracias, adiós.